Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast La Hormiga Reina. Soy Lucía Hormiga, emprendedora de una agencia de fotografía muy exitosa y estoy con José. Hola de nuevo, mi nombre es José Reina, yo soy un empresario de una marca exitosa de impresión 3D y hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Bueno, pero me estabas contando que tu emprendimiento no siempre fue tan exitoso. Sí, realmente más o menos hace un año estábamos pasando por un problema bastante grande y es que no lográbamos pasar el tope de venta, estábamos llegando como a un umbral y esto nos empezó a preocupar, lo que nos llevó a buscar herramientas que nos dieran para entender cuál era el problema. Esto nos dio un resultado que no esperábamos. ¿A ti alguna vez te ha pasado algo similar? Sí, pues mira que nosotros teníamos buenas ventas, sin embargo nos pasaba que siempre llegábamos al mismo público. Entonces también utilizamos la entrevista a profundidad y esto nos dio unos resultados muy diferentes a los que esperábamos. Ok, pero antes de que continuemos y que los oyentes entiendan un poco más, ¿te gustaría explicarnos qué significa esto de entrevista a profundidad? Bueno, la entrevista a profundidad es algo un poco como lo que está pasando acá. Es algo muy conversado entre solo dos personas normalmente, el entrevistado y el entrevistador, y es algo muy orgánico para recibir unas respuestas muy naturales por parte del usuario. Ok, realmente entonces si queremos entender y definir esto en una pregunta sería el porqué del usuario, por qué hace esto, por qué le gusta esto, por qué consume esto. Sí, sería una buena forma de llevarlo a una pregunta. Y es que, bueno, para que lo entendamos mejor, les quisiera mostrar un pequeño fragmento de una de las entrevistas que hicimos en mi emprendimiento que mostró resultados inesperados. Luis, gracias por tu tiempo. Cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una foto con tu familia? No una selfie, una foto de verdad. Creo que en el bautizo de mi hijo menor, hace como 10 años. Desde entonces solo hay fotos borrosas de cumpleaños. ¿Y cómo llegaste a nosotros? Vi sus fotos de bebés y me quedé pensando en las fotos que tomé cuando mis hijos eran chiquitos. Esas fotos tan bonitas, tan cuidadas, y se me ocurrió, y si las recreamos ahora que ya están grandes, la misma pose, los mismos abrazos, pero con mis hijos de 14 y 16. Ver cómo hemos cambiado todos. ¡Qué idea tan bonita! ¿Y dudaste en llamarnos? Sí, porque no sabía si ustedes hacían algo así. Todo lo que veía eran bebés. No me sentía representado, pero la idea me ganó. ¿Y si hubieras visto ese tipo de sesiones desde el inicio? Hubiera llamado al día siguiente sin dudarlo. Bueno, para ti dime qué es lo valioso de este fragmento que acabamos de escuchar. Para mí lo más valioso que le aportó la entrevista a profundidad a mi empresa es que nos ayudó a encontrar este nuevo público. Es algo que no nos esperábamos para nada. Bueno, ya que les mostramos un audio, es importante recordar que siempre hay que grabar las entrevistas. Y también es muy relevante el hecho de transcribirlas para que no se pierda la información. Bueno, ¿tú tienes algún caso similar? Sí, me gustaría mostrarles también una entrevista que yo tengo desde mi casa. Vamos a escucharla. Escuchémosla. Bueno, Carla, gracias por tu tiempo. Cuéntame cuándo fue la última vez que necesitaste algo personalizado para tu negocio. Hace poquito necesitaba un soporte especial para un equipo y no encontraba nada en el mercado que funcionara. Y dime cómo lo resolviste. Lo mandé a hacer con un chico de impresión 3D. Tardé semanas en encontrarlo porque no sabía ni cómo buscarlo. No sabía que eso existía para ese uso. Ok, ¿y si lo hubieras encontrado fácilmente desde el inicio? Lo hubiera contratado de inmediato. Y la verdad tengo 3 problemas más en el taller que probablemente se resuelvan igual. Pero nunca se me ocurrió que la impresión 3D podía ser la solución. Claro, te entiendo, es que realmente es algo poco conocido. O sea que te podía ayudar con más cosas. Exacto, yo nunca te hubiera buscado porque no sabía que eras la respuesta a mi problema. Qué interesante. Y realmente me gusta mucho lo que logramos descubrir con esta entrevista, porque pudimos entender que el problema no era que no tuviéramos clientes o que no pudiéramos conseguir más, sino que estábamos haciéndolo de una manera inadecuada, ya que lo que debimos enfocar
en cambiar era nuestra estrategia de publicidad y cómo estábamos llegando a todos nuestros posibles clientes. Bueno, pero es que además tampoco es que nosotros seamos los inventores de esta técnica, ¿no? Esto se utiliza en muchas empresas. Sí, realmente yo quería como contarles y contarte un caso de Dove que pues decidieron utilizar esta herramienta haciendo pues entrevistas a profundidad a sus clientes y posibles clientes, y lo que pudieron encontrar en estas entrevistas es que había un porcentaje grande de clientes que estaban insatisfechas porque no se sentían identificadas con las publicidades que pues estaban llevando a cabo en esta marca, pues porque digamos muchas de estas eran crespas y pues las publicidades solo aparecían mujeres de cabello lacio. Uf, las entiendo. Sí, realmente después de que recogieron esta información, decidieron hacer un cambio en su publicidad para que fuera mucho más adecuado para todos sus usuarios y que no se sintieran como excluidos. Bueno, ya que estamos hablando del tema de las empresas, ¿te gustaría, digamos, también contarnos un ejemplo de pronto de alguna otra empresa o en algún momento de la historia? Sí, yo tengo otro caso que es en los 90s. La empresa P&G tenía un ambientador que era Febreze. Ellos no estaban logrando vender el ambientador y cuando hicieron las entrevistas a profundidad encontraron a una señora que tenía muchos gatos. Ya te imaginarás cómo olía esa casa. Pero ella no se daba cuenta de cómo estaba oliendo. Entonces P&G se dio cuenta de que su mensaje, que era eliminar malos olores, debía cambiar a darle un toque final a la limpieza. Entonces, lo valioso para ellos de la entrevista en profundidad fue encontrar un mensaje más adecuado para llegar a esas personas. Ok, me gusta lo que estamos visualizando aquí. Estos 4 ejemplos nos dan un espectro amplio de en qué casos podemos utilizar estas entrevistas. Y ahora, ¿qué te parece si empezamos con los infaltables? Sí, me gusta esta categoría. Entonces, bueno, yo voy a empezar. Dale. Para mí, uno de los infaltables es la pauta. La pauta es tener claro el objetivo para que no empiecen a irse por las ramas estas conversaciones. Y otro es tener un protocolo. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si tú eres un investigador y yo soy otra investigadora? Cada uno tiene su propia manera de hacerlo. Entonces se van a llegar a resultados muy diferentes que pueden tener objetivos muy diferentes. La idea es generar un protocolo establecido para todos los investigadores. Y bueno, otro infaltable para mí son las preguntas abiertas. Siempre tiene que haber unas preguntas abiertas que le permitan al usuario hablar mucho más sobre su experiencia personal y contar todo lo que desea al respecto. Ok, vale. Yo también quiero agregar unos infaltables. A mí me parece muy interesante y muy importante el hecho de estar preguntando siempre el por qué. Es como si volviéramos a ser niños, como cuando teníamos dudas y preguntábamos por qué esto, por qué aquello, por qué. Esta herramienta nos ayuda a excavar y tener mucha más información que es útil en el momento de hacer estas entrevistas. Y además también quiero agregar otra que es el tema de pedir ejemplos a nuestros entrevistados, ya que esto nos ayuda a aterrizar nuestras entrevistas en casos más reales y lograr entender de una mejor manera estas situaciones y estas conversaciones. Mira, ¿qué viene ahí? ¿Qué viene? Nuestras green flags y nuestras red flags. ¿Qué te parece si piensas tú a decirnos cuáles son las green flags? Bueno, esta categoría me gusta. Las green flags para mí de las entrevistas en profundidad es que aparezca el chismecito. Cuando aparece el chismecito en una entrevista es porque está yendo bien. Para ti, ¿cuál sería una green flag? Bueno, realmente una green flag que está muy relacionada con la que acabas de decir del chismecito es que nuestros entrevistados se sientan tan cómodos, ya que pues esto está de la mano del chismecito, como para sentirse que están hablando con un amigo, que no se sienta como una entrevista de tengo que decir eso, tengo que decir aquello, sino que sea tan fluido que básicamente puedan estar echando chismecito. Bueno, eso me recuerda que es muy importante, esto va a sonar un poco lambón, pero es importante adaptarse a los horarios y lugares de los usuarios. Siempre adaptarse a lo que ellos necesitan para darles una entrevista lo más cómoda posible. Bueno, para mí un red flag sería cuando las preguntas insinúan ya la respuesta. Eso hace que el entrevistador esté de pronto buscando una respuesta que sea a su conveniencia y no es lo que estamos buscando. Para ti, ¿cuál sería una red flag?
Bueno, para mí una red flag sería que el entrevistado se tome todo el protagonismo, básicamente que no deje hablar al entrevistado, perdón, el entrevistador se tome todo el protagonismo, que no deje hablar al entrevistado y pues básicamente este pierda el protagonismo porque pues realmente lo que nos interesa es las respuestas que necesitamos escuchar de las personas que son nuestros usuarios o posibles clientes. Bueno, por aquí un usuario nos está preguntando, ¿y por qué en encuestas si es más rápido? Bueno, Pepita, esto no es incompatible. Las entrevistas pueden venir acompañadas de encuestas. De hecho, es muy normal que al comienzo o al final de una entrevista haya una encuesta, por ejemplo, una demográfica. Esto no es incompatible. Pero en las entrevistas hay una serie de ventajas que no tienen las encuestas. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas una de estas ventajas? Bueno, sí, realmente una de estas ventajas es poder encontrar información de calidad y también el tema de las motivaciones profundas de la gente, como realmente entender bien estas dos cosas. Para ti, ¿cuáles serían otras ventajas? Bueno, para mí una ventaja clave de la entrevista es que las preguntas se van adaptando a lo que va contestando la persona. Entonces, eso hace que la persona se sienta más escuchada y que la entrevista llegue a una profundidad más alta a partir de lo que la persona nos cuenta. También es el toque sorpresa, que es cuando hay un insight inesperado que se encuentra mucho en las entrevistas. Oh, mira, aquí también nos está llegando otra pregunta de los usuarios. Este es Marquito, nos está preguntando básicamente, bueno, pero José, dime aquí, ¿dónde está la trampa? De eso tan bueno no dan tanto. Y realmente Marquitos tiene un poco de razón en esta situación, ya que no todo es bueno, también tenemos nuestras desventajas. Dime cuáles serían para ti estas desventajas. Bueno, Marquitos, una de las desventajas es el costo. Imagínate toda la logística que tienen las entrevistas. Entonces, por ejemplo, el hecho de que se demoran más o menos entre 30 y 90 minutos. Imagínate el montón de logística que hay para grabar estas entrevistas y luego transcribirlas y además después analizar toda esta información. Otra desventaja sería, bueno, la que acabo de mencionar, ¿no? Que requiere mucho tiempo. Pero además hay otras desventajas. ¿Por qué no nos hablas un poquito? Bueno, sí, realmente las otras desventajas es que en estas entrevistas tenemos pues una muestra muy pequeña y esto también nos lleva a otra desventaja y es que no podemos llegar a generalizar, pues obviamente porque es una muestra pequeña. Entonces, bueno, creo que ya podemos ir cerrando y como para concluir el tema de hoy me gustaría que tú nos dieras la frase que cierre pues el tema. Te escuchamos. Bueno, para mí una frase que podría concluir y resumir un poco lo que hemos hablado es que en el diseño y en el marketing no siempre para innovar se necesita una gran idea, sino más bien escuchar más al usuario. Me gusta. Bueno, muchas gracias. Nos volveremos a ver en otra ocasión. Esto fue La Hormiga Reina. Que les vaya bien.